estaba pequeña, a mí no me gustaban los números y yo quería ser contador público, quería estudiar contaduría. Pero recuerdo que tenía como 12 años cuando mamá enfermó, le dio una hepatitis y yo miraba que mi madre estaba bien grave y que la llevamos al hospital y vi que muchos de los doctores tuvo que esperar un tiempo y decían que habían poquitos doctores. Y tenía como 12 años cuando yo le dije a mi mamá, no voy a estudiar ya contaduría, voy a estudiar medicina porque yo quiero ser más de los doctores que hay aquí. Fue la idea, era una idea de una niña pues de 12 años. Y así fue como dije, bueno, voy a estudiar mi bachillerato y luego entré a la universidad. Cuando entré a la universidad hicimos un examen de admisión, pero yo puse 3 opciones. A la cabeza puse medicina, luego puse química y farmacia y luego puse laboratorio clínico. Pero tuve la suerte de que cuando seleccionaron pues yo quedé en la parte de medicina. Y fue así como empezó mi carrera. Más bien me motivó así y después de la enfermedad de mamá me gustaba mucho a mí. Recibí cursos de primeros auxilios con la Cruz Roja, que antes daba la Cruz Roja en los colegios o en las escuelas, cursos de primeros auxilios nos dio, y me gustaba mucho a mí que cuando alguien en la casa se hería o se golpeaba, mi mamá me mandó a hacer con un carpintero un botiquín y con una Cruz Roja, y allá adentro yo tenía mertiolate, mercurio, cromo y yodo, y tenía una bolsita de algodón. No existían hisopos, sino que uno los hacía con un palito en esa época. Entonces mi mamá me decía, tienes que lavarte bien con jabón cuando hagas esas torunditas con los hisopos. Y yo las hacía para curar a mis hermanos o que alguien se caía. O sea que ya llevaba yo esa idea. Me decía mi mamá, tienes que estudiar enfermería. No, porque enfermería va a ser solo inyectar. Yo quiero ser médico para curar. Fueron ideas que uno desde pequeño le fueron naciendo. Cuando yo salí de mi año social de la universidad, me tocó una rifa y me tocó trabajar con la zona norte de Morazán, en Perquín, Huateca y Torola. Empecé mi año social bien entusiasmada. Luego, los supervisores reconocieron mi trabajo y me mandaron al Hospital Bloom a hacer un fellow donde pasé 9 meses. Allí tuve primer contacto con gente de OPS que llegaba a hacer consultorías a este país. Conocí al doctor Lago Arroyo, que era un epidemiólogo de OPS, pero lo conocí como una persona que asesoraba el Ministerio de Salud. Luego vine y empecé a trabajar en un hospital para niños y para adultos. Allí estuve casi 3 años en el área de pediatría. Luego después pasé a una región donde me dieron como supervisora regional, me dieron allí que me hiciera cargo de la formación de los promotores de salud. Tuve contacto con gente del Fondo de Población y con gente del PNUD, entonces del UNFA y del PNUD, y tuve contacto también con gente OPS que eran los que apoyaban. En ese momento teníamos la estrategia Salud para Todos en el año 2000, que era un compromiso que estaba relacionado con el saneamiento ambiental y relacionado con la vacunación, con el control infantil, el control del embarazo y la nutrición. Así me entusiasmé en trabajar en la salud pública y trabajé como coordinadora para el área de Santa Rosa de Lima en la Unión, en lo que era las grandes jornadas nacionales de vacunación que nacieron en el 85. Y tuvimos bastante contacto con UNICEF y OPS y Rotary International, porque eran los que apoyaban el país. Tuvimos la oportunidad de hacer grandes jornadas en la región oriental y en todo el país. Y hice bastante esfuerzo por trabajar lo mejor que podía en esa región, a pesar que había una guerra. Así logramos nosotros, a través de mucho, lograr con UNICEF y con OPS. Y el PNUD se logró trabajar para pedir los famosos días de paz, que eran los domingos cuando se hacían las jornadas nacionales de vacunación. Allí trabajé yo en la región. En el año 89, me llamaron del ministerio que había una oportunidad en OPS y que OPS quería contratar a alguien para que apoyara lo que era, uno, continuar con el incremento de las coberturas de vacunación y otro con la erradicación de la poliomielitis.
venimos varios a las entrevistas, de los cuales me seleccionaron a mi persona. Y fue así como empecé. Estaba el doctor Penamelo de representante de OPS, y el doctor Lago Arroyo estaba de epidemiólogo, y el doctor Mauricio Landaverde era el coordinador para lo que era el programa de vacunas. Fue así como en ese año empecé a trabajar el mes de febrero de 1989 con la OPS. Para mí fue una experiencia grande. Primero, porque no existían horarios de entrada ni de salida. Segundo, no existían sábados ni domingos. Y la meta que a mí me habían puesto era que tenía que apoyar al país y trabajar a nivel nacional con la vigilancia epidemiológica de lo que era la poliomielitis, el sarampión, ¿verdad?, la difteria, el tétano, la toferina. Eran todas esas enfermedades que se enfocaban, pero el énfasis grande era en la erradicación de la poliomielitis. Y fue así como tuve la oportunidad de viajar por todo el país. Conocí los 262 municipios porque siempre aparecía un caso de parálisis flácida, y tuve la oportunidad de ver casos de poliomielitis todavía y gente con secuelas. Conocí los municipios que tenían mayores personas con secuelas de polio, estaban en Sonsonate, otros estaban en el área de Usulután. También tuve oportunidad de ver parálisis flácidas que se presentaron en la región oriental, en La Unión, que eran niños menores de 2 años que presentaban parálisis flácida cuando comían y chupaban una semillita de un árbol de williwiste, que es con el que hacen los ejes de las carretas. Los niños menores de 5 años, los menores de 2 años no les daba parálisis, pero los niños de 3 a 5 años sí. Y sencillamente era porque ya tenían muelitas, y al morder la almendrita de la fruta era donde estaba la toxina. Los niños menores de 2 años que no tienen desarrolladas sus muelitas no pueden morder la almendrita. Entonces pasó ese tiempo y empecé también a ir a seminarios y a ir a evaluaciones tanto para las Américas como para Centroamérica, que OPS tenía unas evaluaciones. Se trabajaba con una rigidez y una responsabilidad como técnico en la OPS. Nosotros íbamos prácticamente a presentar los logros del país, y en esa época había bastante responsabilidad de la persona que trabajaba haciendo el trabajo, y también había obediencia por el personal en ponernos una meta de erradicar la poliomielitis como el país. Entonces tuve la oportunidad de conocer muchos consultores, personas pues que hoy a estas alturas están jubiladas, con mucha experiencia, personas que venían de trabajar de otros países y tenían una gran experiencia. Para mí fue maravilloso el conocimiento que adquirí con la OPS, el compañerismo que existía en la época que yo trabajé. Había desde lo que era el representante, la administración y los mismos compañeros de trabajo. Y uno tenía en un momento dado, si había alguna duda, a quién preguntarle. Y si alguien le preguntaba a uno, pues uno tenía la respuesta como país. Para mí, trabajé desde febrero del 89 a julio de 1993. Para mí fue una experiencia verdaderamente de compañerismo, trabajar en la OPS, de conocimiento, de desarrollo personal, ¿verdad?, y de poder trabajar políticamente con los diferentes gobiernos. Porque en el año 97 se me dio la oportunidad de asesorar en la eliminación del sarampión a Dominicana. Trabajé casi 1 año con Dominicana con el plan de contingencia para la eliminación del sarampión, contratada por OPS, para cual para mí ha sido un orgullo y una satisfacción haber apoyado a ese país a lograr lo que era la eliminación del sarampión. No estuve solo yo, hubo gente de Perú, hubo gente que estuvo trabajando allá con nosotros. Fuimos como 7 personas que trabajamos, gente de Nicaragua, que trabajamos en lo que era la eliminación de sarampión. Es una oportunidad que me dio la OPS
para poder dar el conocimiento de mi trabajo que yo adquirí en mi país cuando yo trabajé con la representación. Y sí, teníamos mucho desarrollo. Gracias a ese apoyo, a mí se me dio la oportunidad también como EPS de hacer el curso de epidemiología intermedia en la Universidad del Sur de la Florida en Tampa. Se me dio la oportunidad de viajar al CDC, se me dio la oportunidad también de ir a otros países a conocer las experiencias que ellos tenían en lo que era la erradicación de la poliomielitis. Lo que más me gustaba de OPS era, uno, el carisma que teníamos como compañeros. Nunca andábamos enojados. De cualquier cosita así nos encontrábamos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y nos reíamos. Pero cuando eran reuniones serias, llamadas por representantes, y nos daba metas, o nos pedía estrategias, y nos daba plazos. No nos decía, miren, dentro de un mes, no, mañana quiero en mi escritorio tal proyecto. Entonces nosotros decíamos, bueno, ese proyecto, yo me acuerdo una vez que nos dijo, quiero un proyecto porque nosotros estábamos trabajando con la desconcentración de que se terminó la guerra. Y entonces me acuerdo que el doctor Luis Octavio Ángel nos llamó y nos dijo, bueno, quiero un proyecto para mañana. ¿Qué vamos a hacer con las personas estas? ¿Qué les vamos a ofertar? Él ya tenía en su idea, él tenía un borrador de un proyecto. Entonces nosotros nos sentamos y nos quedamos en la OPS. Bien me acuerdo yo trabajando hasta como a las 12, 2 de la mañana, y el siguiente teníamos, bueno, cada quien. Bueno, dijo, nosotros vamos a dar, dijo, atención a todas las familias. En esto, planificación familiar, les vamos a dar control de niños sanos, se hizo todo el proceso. Y ustedes, vamos a hacer vacunación, vamos a hacer todos los procesos relacionados con la atención de los años. Y el siguiente día él tenía el proyecto, agarró todo, revisámonos, sentémonos todo y vámonos al Ministerio de Salud. Pero yo me acuerdo que en un mes teníamos montado todo el proyecto y nosotros estábamos en las montañas con la gente trabajando. Y habíamos contratado recursos, se contrató para servicios de odontología, higienistas dentales. La cosa es que lo que yo le quiero decir que verdaderamente era algo y teníamos un radio que nos daba risa, que después que llegamos a San Miguel ya nos oían, entonces decíamos, subámonos a un palo para que nos oigan en El Salvador, allá en Salvador. Pero lo que más me gustó y para mí era el ambiente de compañerismo que manejábamos y todos estábamos pendientes. Doña Celia de León, que era la administradora, era una señora que trabajaba y decía, pero era una señora que hoy se le pedían las cosas y el siguiente día estaba la resolución. Me gustaba mucho cómo trabajaba. Y también, no sé, pero el ambiente yo lo sentía, que uno siente el cambio cuando después yo empecé a trabajar con el ministerio. Otra vez que volví al ministerio, sentí el cambio, que el compañerismo, quizás éramos pocos, no recuerdo, pero prácticamente de los salvadoreños que trabajábamos solo éramos 3, los demás, la mayoría eran extranjeros. Estaban muchos, vi pasar yo muchos consultores que venían a trabajar con nosotros. Venía el ingeniero Pou, que era el de la erradicación del paludismo, que solo íbamos con él allá a Oriente, a los grandes pantanos, porque ahí estaban los crecimientos. Era verdaderamente, para mí, el trabajo fue verdaderamente agradable. Y le digo, 365 días del año no había horario ni había descanso. Pero bueno, esa era la meta. A los 4 años, los 5 años logramos erradicar la polio, que es un éxito para el país y con el apoyo de la OPS, y con el líder que teníamos, que era Ciro de Cuadra. Prácticamente le podría decir, no le puedo decir que el rol en un momento dado siempre ha sido una agencia de cooperación técnica. Ha sido más técnica que financiera, porque financiera no es la OPS, sino que la OPS es que apoya a los países logrando que otras instituciones den financiamiento para aquellos programas, estrategias o proyectos de desarrollo de un determinado país. Si nosotros volvemos 20 años atrás, verdaderamente el apoyo era mayor, pero era debido a que nuestra situación en salud estaba en una fase más deplorable que ahora. Porque si vemos, hemos bajado los indicadores. Bueno, tenemos más de, ¿cuántos años tenemos de no tener polio? De no tener difteria.
prácticamente estamos eliminando enfermedades que nunca imaginamos, como la rubiola congénita. Estamos eliminando pues lo que es el tétano neonatal, que son enfermedades del sarampión. ¿Cuántos años tenemos de no tener sarampión? O sea que era otra posición. Tal vez ahora lo que yo considero que el cambio, yo no he visto un cambio así brusco de la OPS para los países, en mi país, porque veo que cuando yo estuve en el ministerio, bueno, miraba yo que el acercamiento continuaba, o sea, la cooperación técnica se ha estado dando dentro del componente que es necesario para las políticas de salud que se siguen en cada país. Enfocados, tal vez enfocados dentro, que mucho la OPS le ha ayudado a los países a autogestionar, a gestionar mejor los recursos. Ese es uno de los factores bien positivos. ¿Por qué? Porque antes estábamos esperando que todos nos lo dieran y ahora nos estamos responsabilizando como países de la autogestión. Verdaderamente eso no se hace de la noche a la mañana, sino que se va aprendiendo en el curso de la vida. Y muchos de los países están gestionando sus propios recursos y han ayudado mucho al desarrollo del país en los componentes de lo que son las funciones básicas esenciales en salud pública, como es el desarrollo de los recursos humanos. O sea que a medida la gente va adquiriendo poco a poco la responsabilidad de irse formando y desarrollándose. Y hoy tenemos más gente salubrista, podríamos decir, que antes cuando uno estudiaba salud pública le decían, ay, eso para qué te gusta, como que no la tomaban como una especialidad. Y la OPS ha enfocado mucho en lo que es la atención primaria en salud en los diferentes niveles y ha enfocado mucho en la descentralización de los servicios y la desconcentración. Y ha enfocado mucho en aquello, en el desarrollo de los recursos humanos para mejorar los diferentes procesos epidemiológicos como de salud pública. Yo miro que prácticamente miro que el rol lo debe de continuar en la parte técnica, pero en la parte técnica con gente formada científicamente. Porque ahora, por ejemplo, si uno va a dar clases a alguien, a veces el alumno, si uno no se prepara, el alumno puede saber más que uno. Entonces, yo considero que un consultor de OPS debe de tener los conocimientos científicos y técnicos para poder orientar a un técnico nacional hacia dónde va el rumbo del país. Porque si no orientamos en ese proceso y no sabemos, el técnico nacional va a saber más que el consultor internacional o el nacional que han contratado, y entonces pierde credibilidad la institución. Primero, ser personas formadas en el componente técnico-científico. Segundo, saber negociar y saber coordinar. Porque si uno no es negociador, no va a lograr nada. Tú tienes que negociar con los gobiernos, con los ministerios de salud, para poder negociar y poder hacer sugerencias para cambio de actitud, para poderles sugerir y decirle, porque eso es. Porque no sos un ente, un organismo financiador. Sos un organismo que le vas a apoyar a través de otros organismos a conseguir dinero para que pueda ejecutar algunos proyectos. Pero no es que vas a mantener un ministerio, no. La OPS es un asesor, un consultor, negociador, coordinador para poder hacer un cambio en un determinado gobierno. Primero tengo que empezar en un proyecto que sea fácil de implementar. Primero, que sea necesario para el país. Segundo, fácil de implementar. Y tercero, tener la capacidad de ejecutarlo quizás rápido. Va. Si nosotros pensamos en lo que es la salud ambiental, que está enfocado
yo lo enfocaría mucho en aquellos procesos de las enfermedades frecuentes que están con procesos de contaminación. Yo pensaría en medio ambiente, apoyar a esta gente en la parte medio ambiente, vaya, pero apoyaría más que todo en la parte educativa. Educativa, ¿por qué? Porque nuestra gente, la contaminación de nuestro medio ambiente está enfrente a la mala educación de nuestra gente. Entonces yo le enfocaría a un proceso educativo de prevención de aquellos factores que están ocasionando contaminación al medio ambiente, si lo vemos desde el punto de vista. Muchos pensarían en otro, dirían letrinización. No, porque si tú no educas a la gente para la parte de lo que es que debe de usar la letrina, en cualquier lugar te sigue orinando o defecando, ¿ya? Entonces yo lo pensaría en educar, porque a pesar decimos, bueno, si en el país no hay analfabetos, pues sí, pueden leer y escribir, pero una cosa es poder leer y escribir, otra cosa es que tenga el conocimiento, cuál es el factor del daño que yo tengo, el daño que yo me puedo ocasionar. Mucha gente dice, bueno, fumar no es malo, y otros dicen fumar es malo. ¿Cuánta promoción hemos hecho del fumado? Un ejemplo lo tienes tú. Cuando vas el dengue, que es el que nos golpea, la gente no está educada, no hemos logrado cambiar ese cassette de que es ella el responsable de tener sus viviendas limpias y no írselas a limpiar yo allí. Pero ¿eso qué quiere? Eso quiere la participación comunitaria, el consentimiento de las comunidades, que las comunidades estén enfocadas en eso. Si nosotros no logramos cambiar costumbres, actitudes y prácticas, es difícil que nosotros logremos sostener medios ambientes sostenibles. Quizás diferente, sería un poquito más proactiva, proactiva, porque para poder lograr algo es ser proactivo, uno tiene que ir adelante, el trabajo tiene que ser, yo creo que trabajamos para la erradicación de la polio, trabajamos para ayer siempre, y no para ahora, ¿ya? Entonces siempre íbamos para mañana y para mañana, ¿ya? Entonces yo considero que si volviera a trabajar en la OPS, pues ordenaría y conduciría los procesos de acuerdo a las debilidades, no a lo que a mí me interesa, sino que a lo que le interesa al país. Ayudarle y orientarle.